Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Robert Praetorius patrocina esta reacción y es Atarashi Gakko. Así que, bueno, voy a intentar, si es posible, saber cómo se pronuncia, porque está aquí con caracteres japoneses. Y vamos a ver, sería Seishun wo Kirasaku Hadou. ¿Vale? Seishun wo Kirasaku Hadou. Em, Ahora, no tengo ni idea de cómo traducir esto, sinceramente. Em, Vamos a ver si consigo una traducción medio que, por lo menos del título. Sí, sí, bueno, tú ríete. Em, Vamos a ver. Sería La ola que atraviesa la juventud, ¿vale? Sería la traducción del título. Bueno, venga, pues... bueno, de hecho, sí, Kirasaku. Sí, efectivamente, eso es tal cual. Sí, 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 sí. Que quería asegurarme, de todas maneras. Bueno, pues... Para estas cosas es mejor asegurarse. No te pase como a un conocido amigo. bueno, sí, que al final puede ser una cosa totalmente distinta y ya Se la empezamos tatuó unas palabras en chino en un hombro a ver qué se tatuó. y fueron a cenar a un restaurante chino Y todo el mundo partiéndose de risa, claro. y el camarero cada vez que venía se iba descojonado. Y claro, ya a la tercera vez que vino se quedó, ¿de qué te ríes? Dice, ¿tú sabes qué te han puesto ahí? Dice, sí, paz y amor o algo así. Dice, no te han puesto cucaracha rápida. Ahí, tatuada para toda la vida. Bueno, ya no hay nada para toda la vida, ¿no? Bueno, ya no, ya le puedes hacer un cover encima, pero Un que... cover te puedes quitar con láser, bueno. Yo le dije, digo, antes de tatuarte nada en un idioma que no conoces, lo Claro. lógico es que vayas preguntando por varios sitios, Y que todos no solo coincidan. en uno, que lo mismo al que le preguntes es un cachondo y te pone cualquier cosa. Lógico es que Madre en mía. varias fuentes, pues diga, escríbeme, y si las letras son iguales, pues ya te las tatúas. Que ya no hace falta porque ya con los traductores, Sí, pues más o menos tienes ahí. Pero claro, hace unos años no había traductores. esto Y es. se fió y mira la tontería. Ay, Dios mío. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, click en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Oye, me gusta cómo juegan ahí con los reflejos en el suelo. Sí, Y esos paisajes exteriores está súper bien.
que no todos sean em, como el de la clase, ¿no? Que está muy bien, pero es un ambiente cerrado. Aquí da mucho juego porque ellas van como correteando por la ciudad. Sería bueno conocer el tema de la letra. Bueno, es un manifiesto sobre la identidad, la rebelión, la juventud y la liberación emocional. Ahí lo llevas. Así Toma ya. que, bueno, pues tienen ahí conceptos como lo de Seishun, que es juventud, energía vital, Kirasaku, que es cortar o rasgar, incluso partir en dos. Hadou, pues onda, vibración, fuerza invisible. Así que bueno, pues ahí tienes un poquito de todo. Y bueno, pues denuncian el conformismo, la presión por ser perfectos, la falsa armonía social. Eso ya lo han hecho en varias canciones. Así que bueno, pues también están con el tema del impulso emocional, la rebeldía, la identidad propia. em, bueno, y después que sienten como esa energía que los impulsa pues a hacer eso, ¿no? No se pueden contener, ellos son así, ellas son así. Y bueno, pues esa energía incontrolable, pues la que vemos pues desatada por la ciudad, ¿no? Además, de verdad, yo siempre pienso que grabando estos vídeos, me imagino a la gente que pase por allí como diciendo, "¿Y esta muchacha qué les pasa? Que parece que le han metido los dedos en un enchufe". Total, total. Y nada, está muy chulo porque el ritmo frenético, las líneas vocales, pues meten mucho tema de rap, Sí. em, muchas frases muy, muy rápidas, algunas melodías que coquetean con todo, con el rock, con el pop, con la electrónica, con el jazz, con el punk, un poquito de todo. Este reflejo que vemos en pantalla, ¿tú crees que lo han hecho con efectos o con la carretera? Pu- Puede ser la carretera, puede incluso ser que una parte esté mojada y ya de ahí haga el reflejo. Y el otro día pasando por la calle, una zona que como que sea un poquito plana y haya llovido recientemente, ya te hace el efecto espejo. Así Sí, que, sí, no, no. Es que me llama la atención porque normalmente cuando en la carretera porque hace calor, que yo pensaba, no, pero sí, sí. En el camión lo he visto varias veces y parece que es claro, un claro, porque espejo. lo que hace en ese caso es, con el calor, pues modifica la, el cómo actúa, ¿no? El aire y deforma, ¿no? Bueno, es una ilusión óptica que Sí, claro, sí, pero que parece un espejo, ¿no? totalmente, sí, 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 sí. Así que nada, venga, vamos a darle un poquito para atrás y continuamos. Bueno, antes de que sea la recta final que veo ya a Suzuka on De fire, boca ya. que Escucha, me gusta cuando cantan los sigo demás. pensando que las coreografías que hacen, me gustaría saber quién es la primera que lo hace. Yo apostaría Porque es que muy, muy libre y es como si me pongo yo ahora a hacer así, pero es que luego lo hacen y lo sincronizan. Y dices, ¿cómo lo hacéis? yo apostaría que Os Suzuka. tenéis que grabar y luego las otras me las imagino haciendo lo mismo. Yo diría que Suzuka.
No sé, yo ahí veo que lo mismo hacen una cada una, ¿sabes? Pues, pero es que es increíble, es que es tan anárquica, Claro, es que lo que se dice es que lo son tan hacen. anárquicas las coreografías que dices, porque claro, pues normalmente, pues oye, si te dedicas a bailar y tal, pues más o menos la figura, pues sabes, pero es que con estas chicas no. A ver, lo único que se dice que es el propio grupo el que se encarga de crear las coreografías, pero no dicen que haya una voz cantante. Yo diría que Sí, su toca por su carácter, pero bueno. pero eh, es que luego, es que me parece. Si una coreografía normal de cualquier, pues, una de Michael Jackson, por ejemplo, sí. me parece difícil, pues esta, que es totalmente anárquica, porque Bueno, hace lo que viene. anárquica para nuestros ojos, ¿no? Puede ser baile libre, es como el otro día comentaba yo con el tema del jazz libre, digo que me vuelve loco, en el sentido que me marea incluso muchas veces. Necesito yo un poquito de orden en la música, por lo menos en el jazz, y el jazz libre a a veces en fin, No, sí, pero me estoy embota la hablando cabeza. desde mi ignorancia, que no. Claro, Pero es que me parece tan difícil, no ya que lo haga una y lo repita, que bueno, repetirlo ya debe ser complicado. lo que comento es una especie de caos ordenado, pero también creo que muchas coreografías las subdividen como en equipos, ¿vale? Porque, por ejemplo, muchas veces estas dos están sobre todo con movimientos más de hip hop, y después las otras dos hacen otro tipo de movimientos más fluidos. ¿Sabes lo que te digo? Aunque Sí, después sí, las ¿no? cuatro hacen Pero. cosas en conjunto, pero hay partes en las que están las cuatro y partes en las que están dos y dos, o formaciones de uno y tres. En fin, yo creo que al final harán una lluvia de ideas y lo ponen todo en conjunto. Mientras se puedan llevar bien y se organicen, estupendo. Pero es complicado. Bueno, supongo que siendo cuatro todavía se puede organizar, pero veremos. Si alguien sabe en los comentarios, por favor, que si alguien es más coreógrafa que las demás, que lo ponga, por favor. Y así aprendemos todos. Bueno, recta final. A ver qué tal va esto. Me encantan. Me Las tropas encantan. de Ginju Totalmente. se han quedado así. Siempre lo pienso igual. Am, Fantástico. Bueno, pues me gusta porque el sonido, a pesar, bueno, aparte de los arreglos así, con la voz muy tratada electrónicamente, me parece que en general el sonido es muy limpio, muy definido, los arreglos están muy bien, la potencian mucho sus voces, em, son muy precisas, las armonías están genial y me encanta esa locura que tú dices a la hora de hacer lo que sería en las coreografías. Se mantienen en su registro, articulan fantástico y siempre son muy divertidos los videoclips. Así que, bueno, pues en este caso, muchas gracias, Robert Praetorius.
por traer a Tarashi Gakko. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla en nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.